La vida es una red constante de desafíos que a menudo nos hacen cuestionar el papel del destino en nuestros éxitos y fracasos. Para aquellos que se sienten a merced de las fuerzas del universo, creyendo que su destino ya estaba sellado antes de nacer, esta historia es un faro de esperanza. No es solo cualquier historia, es una guía para todos los que alguna vez han pensado en rendirse, creyendo que sus esfuerzos no valdrían la pena. En este video, vas a descubrir una historia poderosa que tiene la clave para reescribir tu destino. No es solo otra charla motivacional, es un relato transformador que revela cómo puedes tomar el control de tu vida, superar cualquier obstáculo y moldear tu futuro de maneras que nunca pensaste posibles. Esta historia no se trata de magia o milagros, sino del poder que reside en cada uno de nosotros. Un poder que, cuando se despierta, puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Mientras miras, aprenderás cómo los principios de esta historia se aplican directamente a tu vida, ofreciendo una sabiduría práctica que puede ayudarte a convertir los fracasos en peldaños. Y al final, desglosaré las lecciones más importantes de la historia y te mostraré cómo se conectan con los desafíos reales que todos enfrentamos día a día. Así que mantente atento, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que enfrentas la vida para siempre. En un tiempo olvidado, en el corazón de un antiguo bosque, que existía un lugar de aprendizaje conocido como un gurukul. Era un santuario de conocimiento, donde jóvenes mentes se reunían de cerca y de lejos para sumergirse en la sabiduría de los tiempos. El gurukul no era solo una escuela, era una comunidad donde los estudiantes vivían, estudiaban y crecían juntos bajo la guía de un maestro sabio y respetado. En este lugar sagrado, todos los estudiantes eran tratados como iguales, sin importar su origen o estatus social. El maestro creía que cada estudiante tenía el potencial para alcanzar la grandeza y brindaba la misma educación a todos, fomentando un ambiente de igualdad y respeto. Aquí, los estudiantes aprendían no solo sobre el mundo que los rodeaba, sino también sobre el funcionamiento interno de sus propias mentes y corazones. El gurukul era un lugar donde los límites del mundo conocido se desvanecían, dejando solo la búsqueda del conocimiento y la superación personal. El maestro enseñaba a sus alumnos que la verdadera sabiduría no provenía de logros externos, sino del entendimiento de uno mismo y de su lugar en el universo. Era un lugar donde se sembraban las semillas de la grandeza, esperando ser cultivadas por aquellos dispuestos a trabajar duro y perseverar. En este entorno, comienza nuestra historia, la historia de un joven discípulo que pronto aprendería que el camino hacia el éxito no siempre está marcado por las líneas de la palma de la mano, sino por la fuerza de su determinación y la disposición para desafiar cualquier pronóstico. El gurukul prosperaba bajo el liderazgo de un maestro sabio y compasivo, cuya reputación se había extendido por todas partes. Sus enseñanzas eran veneradas, y los estudiantes consideraban un honor estar bajo su tutela. El maestro no solo era conocido por su vasto conocimiento, sino también por su profunda comprensión del espíritu humano. Creía que el verdadero propósito de la educación era despertar el potencial latente dentro de cada estudiante. El maestro tenía muchos discípulos, cada uno ansioso por absorber el conocimiento que impartía. Estudiaban una amplia variedad de temas, desde las escrituras sagradas hasta las ciencias complejas, todos bajo su cuidadosa guía. El maestro trataba a cada uno de sus estudiantes con amabilidad y equidad, creyendo que cada individuo tenía la capacidad de alcanzar la grandeza si estaba dispuesto a esforzarse. A pesar de su profunda fe en sus estudiantes, que el maestro también comprendía que no todos los caminos hacia el conocimiento eran iguales. Algunos estudiantes captaban las lecciones rápidamente, mientras que otros luchaban. Sin embargo, nunca se dio por vencido con ninguno de ellos, pues sabía que el camino hacia la iluminación era diferente para cada persona. Su enfoque era nutrir las fortalezas de sus discípulos mientras los guiaba suavemente a través de sus debilidades. Sin embargo, llegó un día en que la creencia del maestro en el poder del esfuerzo por encima del destino sería puesta a prueba. Entre sus muchos estudiantes había un discípulo en particular que parecía estar luchando más que los demás. Este discípulo, aunque diligente y sincero, parecía estar quedándose atrás, incapaz de captar las lecciones que se estaban enseñando. El maestro no podía evitar preguntarse si este joven estaba realmente destinado a llevar la vida de un erudito o si su camino se encontraba en otro lugar.
Las dudas del maestro pronto llevarían a un momento crucial, uno que desafiaría sus creencias y llevaría al joven discípulo por un camino que ninguno de los dos podría haber previsto. A medida que los días se convertían en semanas, el maestro no podía dejar de notar que uno de sus discípulos estaba constantemente luchando. Por mucho esfuerzo que el joven pusiera en sus estudios, parecía rezagarse respecto a sus compañeros. Sus ojos a menudo llevaban una mirada de confusión, y sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantenerse al día con el riguroso ritmo de aprendizaje. El maestro, aunque paciente y comprensivo, comenzó a albergar dudas sobre este estudiante en particular. Se preguntaba si el chico estaba verdaderamente destinado a la vida académica o si su futuro estaba en otro camino. A pesar de sus reservas, el maestro continuó enseñando al joven discípulo, con la esperanza de que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Un día, mientras el maestro instruía a los estudiantes sobre las antiguas enseñanzas, su mirada se posó en el discípulo que estaba luchando. La frente del joven estaba fruncida en concentración, pero estaba claro que no estaba comprendiendo la lección. El maestro sintió una punzada de preocupación, junto con una creciente frustración. ¿Cómo podía este chico, que parecía tan sincero y deseoso de aprender, no entender ni los conceptos más simples? Después de la lección, el maestro se acercó al discípulo, su voz suave pero inquisitiva. «Dime, hijo mío, ¿entiendes lo que hemos estado discutiendo hoy?» El joven miró hacia abajo, avergonzado, y sacudió la cabeza. El maestro suspiró profundamente, no con ira, sino en contemplación. Decidió que tal vez se necesitaba un enfoque diferente. Con una expresión solemne, el maestro tomó la mano del joven discípulo y examinó su palma detenidamente. Las líneas en la mano, para quienes creían en tales cosas, se decía que revelaban el destino de uno. El maestro, un hombre de sabiduría y tradición, tenía algo de conocimiento sobre la quiromancia y decidió ver que podrían revelar las líneas de la mano del chico. Para su sorpresa, el maestro vio que la línea de estudio, una línea que se creía indicaba el potencial académico de una persona, era débil, casi inexistente. Una ola de tristeza inundó al maestro. ¿Podría ser que este joven discípulo simplemente no estaba destinado para la vida de un erudito? ¿Estaba su destino escrito en esas líneas, pronosticando un camino que no incluiría la sabiduría de las escrituras y las ciencias? La duda del maestro se intensificó mientras reflexionaba sobre la situación. ¿Era justo mantener a este chico en el Gurukul, luchando contra lo que parecía ser su destino? ¿O había otra manera, una forma de ayudar al discípulo a encontrar su verdadera vocación, incluso si eso significaba dejar el camino del estudio atrás? Este momento de duda preparó el terreno para una decisión que desafiaría los principios por los cuales el maestro había vivido, y pondría a prueba la determinación del joven discípulo de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. El día después de que las dudas del maestro comenzaron a enraizarse, decidió tomar un paso más definitivo. Llamó al joven discípulo a su lado en privado, lejos de otros estudiantes, en la tranquila soledad de su habitación. La mente del maestro estaba cargada con la responsabilidad de guiar el futuro de este chico, y sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar el rumbo de la vida del joven para siempre. «Ven aquí, hijo mío», dijo el maestro, haciendo un gesto para que el discípulo se sentara a su lado. El chico, sintiendo la gravedad del momento, se acercó con una mezcla de ansiedad y esperanza. Respetaba profundamente a su maestro y estaba ansioso por demostrar su valía, pero temía lo que estaba por venir. El maestro tomó la mano del discípulo en la suya y lo miró a los ojos. «Te he estado observando de cerca», comenzó el maestro, su voz calmada pero seria. «Eres sincera en tus esfuerzos y tu corazón es puro. Pero temo que, a pesar de tu dedicación, puedes estar caminando un camino que no es verdaderamente el tuyo». El corazón del joven discípulo se hundió. Siempre había sospechado que no era tan rápido o capaz como sus compañeros, pero escuchar estas palabras de su amado maestro le llenó de terror. ¿Qué pasaría con él si no estaba destinado a estudiar aquí? ¿A dónde iría y qué haría? El maestro continuó: «Hay una práctica, una antigua tradición, que algunos creen que puede revelar el camino que uno está destinado a seguir. Leeré las líneas de tu palma, y tal vez ellas arrojen luz sobre lo que te espera».
El discípulo, aunque incierto, asintió en señal de acuerdo. Extendió su mano hacia el maestro, quien la examinó cuidadosamente, sus ojos rastreando las delicadas líneas que cruzaban la palma del chico. Después de unos momentos, la expresión del maestro se oscureció. La línea de estudio, una marca que se decía indicaba la capacidad de una persona para aprender y ser erudita, era débil, apenas visible. El maestro suspiró profundamente y soltó la mano del chico. «Hijo mío», dijo con un tono de profundo pesar, «me duele decir esto, pero no veo una línea fuerte de estudio en tu mano. Según esto, tu destino no se encuentra en los ámbitos del aprendizaje. Quizás te iría mejor siguiendo otro camino, uno que se alinee más con lo que las líneas de tu palma sugieren». El discípulo sintió como si el suelo hubiera desaparecido debajo de él. Las palabras del maestro le golpearon como un mazazo físico. Realmente no estaba destinado a ser un erudito. ¿Estaba su destino sellado por las líneas en su palma, determinando su futuro antes de que siquiera tuviera la oportunidad de moldearlo él mismo? Pero en lugar de desesperarse, algo inesperado se agitó dentro del chico. Una llama de desafío, una feroz determinación de probar que no estaba atado por las marcas en su mano ni por las expectativas de los demás. Se resolvió en ese momento que no aceptaría esto como su destino. Con renovada determinación, el joven discípulo se preparó para tomar una acción que no solo cambiaría su vida, sino que también desafiara la idea misma de destino. Las palabras del maestro resonaban en la mente del joven discípulo, pesadas e inflexibles. Apenas podía creer lo que acababa de escuchar. El maestro, la única persona cuya sabiduría respetaba por encima de todo, acababa de decirle que su destino no estaba en la búsqueda del conocimiento. El peso de esta revelación se sentía como una montaña, amenazando con aplastar su espíritu. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, el discípulo sintió un estallido de desafío crecer dentro de él. No aceptaría que su futuro hubiera sido decidido por algo tan simple como las líneas en su palma. Su corazón, aunque pesado de duda, latía con un nuevo sentido de propósito. «Maestro», dijo el joven discípulo, su voz temblando pero resuelta, «respeto tu sabiduría más que nada, pero no puedo aceptar que mi destino esté sellado por estas líneas. Creo que con suficiente determinación y trabajo duro, puedo superar cualquier obstáculo, incluso uno escrito en mi mano». El maestro lo miró con una mezcla de tristeza y admiración. Había visto tal determinación antes, pero sabía que la vida podía ser dura, y no todos los caminos debían ser recorridos. «Hijo mío», respondió con ternura, «admiro tu valentía, pero la sabiduría nos enseña a reconocer nuestros límites. Hay muchos caminos en la vida, y quizás el tuyo esté fuera de las paredes de este gurukul. Sería prudente considerar esto cuidadosamente». Pero el discípulo no se dejó desanimar. Su mente se llenó de pensamientos sobre cómo podría probar que era más que la suma de las líneas en su palma. No podía permitirse ser definido por algo que no controlaba. Había llegado demasiado lejos, había invertido demasiado, para simplemente marcharse ahora. «Por favor, maestro», imploró, «dame una oportunidad más. Permíteme quedarme y demostrar que soy capaz de aprender, que puedo tener éxito a pesar de lo que las líneas en mi mano puedan decir». El maestro, conmovido por la determinación del chico pero aún atado a sus propias creencias, se sintió dividido. Quería darle otra oportunidad al discípulo, pero también temía prepararlo para un mayor fracaso y decepción. Después de un largo silencio, finalmente habló, su voz cargada de pesar. «Hijo mío, no puedo en buena conciencia permitirte continuar por este camino si no es verdaderamente el tuyo. Debes regresar a casa y buscar tu destino en otro lugar. Esta es mi decisión final». El corazón del discípulo se rompió ante estas palabras. Había sido rechazado, no por alguna falta de esfuerzo, sino por algo fuera de su control. El dolor era casi insoportable, pero debajo del sufrimiento, el fuego de la determinación ardía incluso más fuerte. Si el maestro no le permitiría continuar, él tendría que tomar las riendas de su propia vida. En ese momento de rechazo, el joven discípulo tomó una decisión que marcaría el curso de su vida en un camino que nadie podría haber predicho. No se dejaría atar por las líneas de su palma.
Forjaría su propio destino, sin importar lo que costara. El joven discípulo, aturdido por el rechazo del maestro, sintió una tormenta de emociones crecer dentro de él. Su mente corría con pensamientos de insuficiencia, miedo y frustración. Sin embargo, en medio de este torbellino, una sola y clara resolución comenzó a tomar forma: no permitiría que su futuro fuera dictado por algo tan arbitrario como las líneas en su mano. Tomaría el control de su destino, sin importar el costo. Mientras estaba sentado solo en la tranquilidad de la noche, los pensamientos del discípulo se volvieron hacia un plan audaz y desesperado. Recordó el pequeño cuchillo que llevaba consigo, una herramienta que usaba para tareas simples en el Gurukul, como tallar madera o preparar comida. Pero ahora, ese cuchillo serviría para un propósito diferente. Decidido a demostrar que podía cambiar su destino, el discípulo tomó el cuchillo en su mano y, sin dudarlo, comenzó a tallar una línea profunda en su palma, donde el maestro había dicho que debía estar la línea de estudio. El dolor fue agudo, pero no se detuvo. La sangre fluía de la herida, manchando el suelo debajo de él, pero continuó hasta que estuvo satisfecho de que la línea que había creado era profunda e inconfundible. Con su mano temblando por el dolor y la adrenalina, el discípulo se levantó y caminó de regreso a los aposentos del maestro. Sabía que lo que había hecho era extremo, pero también sabía que era la única manera de demostrar su compromiso para forjar su propio camino. Cuando llegó a la habitación del maestro, tocó la puerta con su mano no herida. El maestro, sorprendido de verla a tan alta hora, abrió la puerta y de inmediato notó la sangre goteando de la mano del chico. Sus ojos se agrandaron de sorpresa al darse cuenta de lo que el discípulo había hecho. «Maestro», dijo el discípulo, su voz firme a pesar del dolor, «me dijiste que no tenía la línea de estudio en mi palma. Pero me niego a aceptar eso como mi destino. He tallado la línea yo mismo y estoy listo para continuar mis estudios. Por favor, permíteme quedarme y demostrar que puedo tener éxito». El maestro se quedó sin palabras, dividido entre la admiración por la determinación del chico y el horror por las medidas que había tomado. Las lágrimas brotaron en los ojos del maestro mientras comprendía la gravedad de las acciones del discípulo. Este era un chico tan resuelto a aprender, tan comprometido a desafiar las probabilidades, que estaba dispuesto a soportar el dolor físico para alterar lo que él creía ser su destino. Después de un largo y tenso silencio, el maestro finalmente habló, su voz temblando de emoción. «Hijo mío», dijo, «nunca he visto tal determinación en todos mis años de enseñanza. Me has mostrado que ningún poder en este mundo puede dictar verdaderamente nuestro destino si tenemos la voluntad de cambiarlo. Has demostrado que el trabajo duro y la resolución pueden abrir nuevos caminos, incluso donde no existían antes». Con esas palabras, el maestro abrazó al discípulo, reconociendo no solo el acto físico que había hecho el chico, sino el significado más profundo que lo acompañaba. El joven discípulo había demostrado que el destino no es algo con lo que nacemos, sino algo que creamos con nuestras propias manos y corazones. A partir de ese momento, el maestro permitió que el discípulo continuara sus estudios, ya no cuestionando si estaba destinado a ser un erudito. Porque el maestro había aprendido algo profundo esa noche: las líneas en la mano de una persona pueden hablar de posibilidades, pero son las líneas dibujadas por la voluntad y la determinación de uno las que definen su verdadero destino. El maestro, aún asombrado por el acto desesperado del discípulo, se vio enfrentado a una realización profunda. Había pasado toda su vida creyendo en la sabiduría de los antiguos y en la idea de que las líneas en la palma de uno podían revelar el curso de su vida. Pero ahora, al estar frente a este joven ensangrentado, vio algo que desafiaba todo lo que había conocido. Las acciones del discípulo habían impactado al maestro hasta lo más profundo. Siempre había sido un hombre de razón, valorando las lecciones transmitidas a través de generaciones, pero aquí estaba un chico que había desafiado esas enseñanzas con un solo y audaz acto. El maestro sintió un profundo sentido de humildad al darse cuenta de que había subestimado el poder de la voluntad humana, la misma cosa que siempre había enseñado a sus estudiantes a cultivar. Mientras el maestro miraba a los ojos del discípulo, no vio miedo, ni duda, solo una ardiente determinación. Este no era un estudiante cualquiera,
Era alguien que había captado la esencia del verdadero aprendizaje, la comprensión de que el conocimiento y el éxito no son simplemente otorgados por el destino, sino ganados a través del esfuerzo incesante y un espíritu inquebrantable. Con lágrimas en los ojos, el maestro tomó la mano herida del discípulo en la suya. «Hijo mío», dijo, su voz entrecortada por la emoción, «me has enseñado una lección hoy, una que había olvidado en mis años de enseñanza. Las líneas en nuestras manos pueden decirnos lo que podría ser, pero son nuestras acciones las que determinan lo que será. Has demostrado que nada es más poderoso que la voluntad de cambiar el destino de uno». El discípulo miró a su maestro, sorprendido por la profunda emoción en su voz. Esperaba enojo, tal vez incluso ser expulsado del Gurukul por su acto imprudente, pero en cambio, se encontró abrazado por el hombre que más admiraba. Las palabras del maestro eran como un bálsamo para su herido espíritu, reafirmando su creencia de que era capaz de dar forma a su propio futuro. El maestro continuó: «A partir de este día, ya no dudaré de tu potencial. Me has mostrado que la verdadera fuerza no yace en las líneas de nuestras palmas, sino en la profundidad de nuestra determinación. Te quedarás aquí y estudiarás con todos los recursos a tu disposición. Y yo, a su vez, haré todo lo posible para guiarte porque me has recordado una verdad más valiosa que cualquier conocimiento que pudiera impartir». El corazón del discípulo se llenó de gratitud y alivio. Había ganado no solo el derecho a quedarse y estudiar, sino también el respeto y admiración de su maestro. Había demostrado que no estaba atado por las líneas en su mano y, al hacerlo, había reavivado un sentido de propósito en su maestro. A partir de ese momento, la relación entre el maestro y su discípulo se profundizó. El maestro, más que nunca, se comprometía a nutrir el crecimiento del discípulo, viendo en él un reflejo del mismo espíritu inquebrantable que lo había impulsado en su juventud. Y el discípulo, sabiendo que había ganado su lugar a través de pura determinación, se sumergió en sus estudios con renovado vigor, decidido a aprovechar al máximo la oportunidad que había luchado tan duro por asegurar. Juntos, emprendieron un viaje de aprendizaje y autodescubrimiento, cada uno extrayendo fuerza e inspiración del otro. Y en el proceso, ambos llegaron a comprender una verdad fundamental, que, si bien el destino puede trazar los caminos ante nosotros, son nuestras propias manos, guiadas por nuestra voluntad, las que abren el camino hacia adelante. Los eventos de esa noche dejaron una impresión duradera en el maestro. No podía dejar de pensar en el extraordinario acto de desafío del discípulo y el profundo mensaje que conllevaba. Ahora le resultaba claro que su juicio inicial había sido demasiado apresurado, que había subestimado el poder del espíritu humano. Las líneas en la mano del chico ya no importaban, lo que importaba era el fuego en su corazón, un fuego que podía forjar un nuevo destino, independiente de lo que supuestamente estaba escrito en las estrellas. El maestro pasó los días siguientes en profunda contemplación, reflexionando sobre las lecciones que había enseñado y las creencias que había mantenido tan firmemente. Siempre había estado orgulloso de su capacidad para guiar a sus estudiantes con sabiduría y equidad, pero ahora se dio cuenta de que había más en la enseñanza que impartir conocimiento o interpretar signos. La verdadera sabiduría, comprendió, radicaba en reconocer el potencial dentro de cada individuo y fomentar ese potencial, sin importar cuán poco convencional pudiera parecer el camino. Decidido a rectificar su rumbo, el maestro llamó al joven discípulo a su lado una vez más. Esta vez, no había duda en su voz, ni vacilación. Había tomado una decisión. «Hijo mío», comenzó el maestro, su tono suave pero firme, «que he pensado mucho en lo que sucedió esa noche. Me has mostrado que la determinación y la fuerza de voluntad son mucho más significativas que cualquier signo o símbolo. Me equivoqué al juzgarte según lo que vi en tu mano. Tus acciones han demostrado que tienes la fuerza y la resolución para triunfar, sin importar los desafíos que puedas enfrentar». El discípulo escuchó atentamente, su corazón latiendo con anticipación. Había estado trabajando más duro que nunca desde esa fatídica noche, impulsado por las palabras del maestro y su propio deseo de demostrar su valía. Ahora, al estar frente a su maestro, sentía una profunda sensación de vindicación y esperanza. El maestro continuó: «Quiero que sepas que eres bienvenido a quedarte aquí y continuar tus estudios el tiempo que desees. Te apoyaré en todo lo que pueda, guiándote a través de los desafíos que se presenten.
Pero más que eso, quiero que entiendas que no estás atado a ningún destino escrito en las líneas de tu palma. Eres el creador de tu propio destino, y tu éxito será el resultado de tu propio esfuerzo y determinación. El discípulo sintió lágrimas llenando sus ojos mientras el maestro hablaba. Estas palabras eran la afirmación que había deseado escuchar, el reconocimiento de su potencial que tanto había luchado por obtener. Se inclinó profundamente ante el maestro, su voz llena de gratitud. «Gracias, maestro», dijo, su voz temblando de emoción. «Prometo que no desperdiciaré esta oportunidad. Seguiré esforzándome y demostraré que soy digno de tu confianza». El maestro sonrió, colocando una mano en el hombro del discípulo. «No tengo dudas de que lo harás, hijo mío. Ya me has mostrado que eres capaz de grandes cosas. Ahora, comprometámonos a este viaje, no solo como maestro y estudiante, sino como dos individuos que creen en el poder de la determinación para moldear nuestro futuro». Con eso, el maestro y el discípulo se embarcaron en un renovado viaje de aprendizaje. El maestro, habiendo reconsiderado sus creencias, abordó su enseñanza con una nueva perspectiva, una que valoraba el esfuerzo y la perseverancia por encima de todo. El discípulo, empoderado por la confianza del maestro, se lanzó a sus estudios con un fervor aún mayor, decidido a aprovechar al máximo cada momento. Juntos, comenzaron a forjar una nueva comprensión de lo que significa aprender, crecer y superar los obstáculos que la vida les presenta. Y a medida que lo hacían, descubrieron que la verdadera medida del éxito no se encontraba en las líneas de la mano, sino en la profundidad del compromiso de uno con sus objetivos. Con el renovado apoyo del maestro y su propia feroz determinación, el joven discípulo se sumergió en sus estudios con un ímpetu que sorprendió incluso a sí mismo. Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el sol se hubiera puesto. Se sumergió en las enseñanzas de los textos antiguos, adentrándose en las complejidades de las escrituras, las matemáticas y las ciencias con un enfoque incansable. Los otros estudiantes en el Gurukul notaron el cambio en su compañero. Dieron la intensidad en sus ojos, la forma en que estudiaba cuidadosamente cada palabra, cada concepto. Ya no había dudas sobre su compromiso. El discípulo se había convertido en una fuerza de la naturaleza, impulsado por el deseo de demostrar a sí mismo, a su maestro y al mundo que podía superar cualquier obstáculo. El progreso del discípulo no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que el peso del material parecía abrumador, cuando la fatiga amenazaba con romper su espíritu. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba la noche que había tallado una nueva línea en su palma y las palabras de aliento del maestro. Esos recuerdos alimentaron su determinación, recordándole que su destino estaba en sus propias manos y que debía moldearlo mediante sus esfuerzos. El maestro, fiel a su palabra, estuvo presente en cada paso del camino. Proporcionó orientación, pero más importante aún, ofreció aliento y apoyo siempre que el discípulo lo necesitaba. El maestro había llegado a ver al discípulo no solo como un estudiante, sino como un testimonio del poder de la determinación. Se maravillaba del progreso del chico, de lo rápidamente que absorbía incluso las lecciones más difíciles y de la profundidad de comprensión que desarrollaba con el tiempo. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el conocimiento del discípulo creció exponencialmente. Las materias que una vez parecieron más allá de su comprensión ahora se volvían naturales para él. Aprendió a ver patrones en las escrituras, a resolver problemas complejos con facilidad y a articular sus pensamientos con claridad y confianza. Pero el crecimiento del discípulo no se limitó a buscar solo conocimientos. A través de su intenso estudio, también llegó a comprenderse mejor a sí mismo. Aprendió el valor de la paciencia, de la perseverancia y de la importancia de mantener el equilibrio en todas las cosas. La disciplina que cultivó en sus estudios comenzó a infiltrarse en cada aspecto de su vida, convirtiéndolo no solo en un mejor estudiante, sino en una mejor persona. Los otros estudiantes, que antes dudaban de las habilidades del discípulo, ahora lo miraban como un ejemplo de lo que se puede lograr con pura determinación. Lo respetaban no solo por su conocimiento, sino por el camino que había recorrido para adquirirlo. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración dentro del Gurukul, recordándoles que ningún desafío era insuperable si uno estaba dispuesto a trabajar duro y nunca rendirse.
Así que el discípulo continuó con su intenso estudio, día tras día, impulsado por el deseo de dominar cada lección, de descubrir todos los secretos que contenían los antiguos textos. Su viaje estaba lejos de terminar, pero con cada día que pasaba, se acercaba más a realizar el potencial que antes parecía tan inalcanzable. En este crisol de aprendizaje, el discípulo estaba forjando no solo su mente, sino su carácter. Estaba convirtiéndose en el erudito con el que siempre había soñado y, al hacerlo, estaba demostrando que el destino no es solo cuestión de suerte, sino de elección y esfuerzo. A medida que el discípulo continuaba sus intensos estudios, se encontró con numerosos obstáculos que pusieron a prueba su determinación. El camino del aprendizaje, como descubrió, no era una línea recta, sino un viaje lleno de desafíos inesperados. Sin embargo, cada obstáculo que enfrentaba se convertía en una oportunidad para fortalecer su determinación y crecer tanto intelectual como espiritualmente. Uno de los primeros desafíos significativos llegó en forma de un texto particularmente difícil. El antiguo manuscrito estaba lleno de ideas complejas y un lenguaje difícil de descifrar. Muchos estudiantes habían luchado con él y algunos incluso se habían rendido en su intento de comprenderlo. Pero el discípulo, ahora impulsado por su inquebrantable compromiso con el éxito, se negó a ser derrotado. Día tras día, se dedicó al manuscrito, tomando notas, cruzando referencias con otros textos y buscando la guía del maestro. Hubo momentos en que la frustración aumentó, cuando las palabras parecían desdibujarse y la comprensión se sentía fuera de su alcance. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, el discípulo se recordó a sí mismo el camino que ya había recorrido, la línea que había grabado en su palma, la fe del maestro en él, y el progreso que había logrado hasta entonces. Estos recuerdos alimentaron su perseverancia, empujándolo a seguir adelante a pesar de las dificultades. Después de semanas de esfuerzo implacable, finalmente llegó el gran avance. Las ideas complejas que antes parecían impenetrables comenzaron a tener sentido. El discípulo se dio cuenta de que no solo podía entender el texto, sino también extraer ideas más profundas de él. Esta victoria sobre uno de los mayores desafíos de sus estudios se convirtió en un punto de inflexión, reforzando su creencia de que ningún obstáculo era demasiado grande para superar con suficiente esfuerzo y determinación. Pero los desafíos intelectuales no eran los únicos obstáculos que enfrentaba el discípulo. El desgaste físico y mental de su intenso estudio comenzó a pasarle factura. Hubo noches en que luchaba por mantener los ojos abiertos y días en que su cuerpo dolía por las largas horas pasadas encorvado sobre antiguos hoyos. La fatiga a veces amenazaba con agotar su motivación, haciendo difícil mantener el ritmo que se había impuesto. Durante estos momentos de agotamiento físico y mental, el discípulo aprendió una lección importante sobre el equilibrio. Se dio cuenta de que para continuar su camino, necesitaba cuidar tanto de su cuerpo y mente como de su intelecto. El maestro, al notar la tensión en su alumno, le aconsejó incorporar periodos de descanso y meditación en su rutina. Estas prácticas no solo revitalizaban su energía, sino que también agudizaban su enfoque, permitiéndole retornar a sus estudios con renovado vigor. Otro obstáculo que enfrentó el discípulo fue la duda ocasional que se infiltraba en su mente. A pesar de todo su progreso, todavía había momentos en que se preguntaba si realmente era capaz de alcanzar sus metas. El recuerdo de las dudas iniciales del maestro persistía, a veces proyectando una sombra sobre su confianza. Sin embargo, cada vez que estas dudas surgían, el discípulo las enfrentaba de frente, recordándose cuánto había avanzado y la fuerza interior que lo había llevado a superar cada desafío. Con cada obstáculo que superaba, el discípulo se sentía más seguro de su capacidad para moldear su destino. Entendió que estos desafíos no eran barreras para su éxito, sino peldaños que lo llevarían a mayores alturas. A través de la perseverancia, el equilibrio y la negativa a ceder ante la duda, continuó avanzando, convirtiendo lo que podrían haber sido retrocesos en triunfos. Al superar estos obstáculos, el discípulo no solo avanzó en sus estudios, sino que también profundizó su comprensión de los principios que guiaron su viaje. Aprendió que el camino hacia el éxito no era evitar los desafíos, sino enfrentarlos con valentía, resiliencia y la creencia en su propio poder para superar. A medida que el discípulo perseveraba a través de sus estudios y los desafíos que enfrentaba, su crecimiento se hizo evidente para todos los que lo observaban.
Lo que había comenzado como un viaje lleno de dudas e incertidumbres se transformó en un camino de profundo desarrollo personal e intelectual. El joven que antes luchaba por seguir el ritmo de sus compañeros ahora emergía como uno de los estudiantes más prometedores del Gurukul. El crecimiento del discípulo no fue meramente académico, fue holístico, abarcando su mente, cuerpo y espíritu. A través de sus esfuerzos incansables, había desarrollado un intelecto agudo capaz de captar los conceptos más complejos. Aprendió a abordar sus estudios con una profunda curiosidad, buscando no solo entender el material, sino descubrir las verdades más profundas que se encontraban dentro. Su dedicación y arduo trabajo no pasaron desapercibidos para los otros estudiantes. Muchos de ellos, que alguna vez lo habían visto como alguien que tal vez nunca tendría éxito, ahora lo admiraban como fuente de inspiración. Admiraban su disciplina, su capacidad para superar obstáculos y la calma confianza que reflejaba. Algunos incluso comenzaron a buscar su consejo sobre sus propios estudios, reconociendo la sabiduría que había ganado a través de sus experiencias. El maestro, también, estaba profundamente impresionado por la transformación del discípulo. Había observado cómo el joven evolucionó de un estudiante que luchaba por comprender lo básico a un erudito que no solo entendía el material, sino que podía articularlo con claridad e introspección. El viaje del discípulo reafirmó la creencia del maestro en el poder de la determinación y el trabajo duro, y se sintió orgulloso de haber sido parte de ese camino. Pero el crecimiento del discípulo no se limitó a sus logros académicos. A través de sus pruebas, había desarrollado cualidades que le servirían más allá de las paredes del Gurukul. Había cultivado la paciencia, aprendiendo que la verdadera comprensión a menudo requería tiempo y persistencia. Había adquirido resiliencia, descubriendo que los fracasos no eran derrotas, sino oportunidades para aprender y volverse más fuerte. Y quizás lo más importante, había encontrado dentro de sí mismo un profundo pozo de fuerza interior, una fuerza que provenía del saber que podía moldear su propio destino. Este crecimiento interior se manifestó en otros aspectos de su vida. El discípulo se volvió más consciente y equilibrado, incorporando meditación y reflexión en su rutina diaria. Estas prácticas lo ayudaron a mantener la concentración y la claridad, incluso durante los periodos más desafiantes de sus estudios. También desarrolló un mayor sentido de empatía y comprensión, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, reconociendo que el viaje de cada uno era único y estaba lleno de sus propias pruebas. A medida que el discípulo continuaba creciendo, comenzó a ver el mundo a través de una lente diferente. Entendió que las lecciones que estaba aprendiendo en el Gurukul no eran solo sobre adquirir conocimiento, sino sobre convertirse en una mejor persona, alguien que podría contribuir positivamente al mundo que lo rodeaba. Sus estudios se convirtieron en un medio para cultivar sabiduría, compasión y una conexión más profunda con el universo. El crecimiento del discípulo también reforzó su vínculo con el maestro. Ambos habían desarrollado una relación basada en el respeto y la confianza mutuos. El maestro ya no veía al discípulo como alguien que necesitaba ser guiado en cada paso, sino como un joven con el potencial de convertirse en un gran maestro por derecho propio. El maestro comenzó a compartir más de sus propias ideas y experiencias, tratando al discípulo no solo como un alumno, sino como un colega en la búsqueda de la sabiduría. A través de este crecimiento, el discípulo se dio cuenta de que realmente había trazado una nueva línea en su vida, una que no estaba predestinada por el destino, sino forjada por sus propias manos. Se demostró a sí mismo que era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado, y que los únicos límites que realmente existían eran los que él mismo se imponía. A medida que se encontraba al borde de completar sus estudios en el Gurukul, el discípulo sabía que su viaje estaba lejos de haber terminado. Pero también sabía que ahora estaba equipado con las herramientas, el conocimiento y la fuerza interior para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Su crecimiento era un testimonio del poder de la determinación y lo seguiría guiando a medida que se aventuraba en el próximo capítulo de su vida. El viaje de crecimiento y aprendizaje del discípulo en el Gurukul culminó en una transformación que pocos hubieran podido predecir. A medida que continuaba absorbiendo las enseñanzas de su maestro y la sabiduría de los antiguos textos, quedó claro que ya no era solo un estudiante, estaba evolucionando para convertirse en un sabio por derecho propio. La transformación fue gradual pero profunda.
La comprensión del discípulo sobre el mundo se profundizó con cada día que pasaba. Ya no buscaba conocimiento solo por el logro académico, sino por el enriquecimiento de su alma y la mejora de aquellos que lo rodeaban. Sus estudios, una vez source de lucha, se habían convertido en un camino hacia la iluminación. A medida que pasaban los años, la reputación del discípulo comenzó a difundirse más allá de los muros del Gurukul. La noticia de su sabiduría e insights llegó a tierras distantes, atrayendo la atención de eruditos y buscadores por igual. Venían de lejos para escuchar sus palabras, aprender de sus experiencias y buscar orientación en sus propios viajes. El discípulo, ahora conocido como un sabio por aquellos que lo conocían, daba la bienvenida a estos visitantes con humildad y gracia. Compartía su conocimiento libremente, siempre enfatizando la importancia de la determinación, la autodisciplina y la creencia de que el destino de uno podría moldearse a través del esfuerzo y la fuerza de voluntad. Su historia, una vez marcada por dudas y luchas, se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban sus propios desafíos. El maestro, que había dudado alguna vez del potencial del discípulo, ahora observaba con orgullo mientras su antiguo alumno asumía el rol de maestro y guía. El maestro siempre había creído en el poder de la educación, pero a través del viaje del discípulo, llegó a entender que la verdadera sabiduría no se trata solo de aprender de otros, sino también de descubrir tu propio camino y compartir ese conocimiento con el mundo. La transformación del discípulo en un sabio no se marcó por un solo momento, sino por una serie de realizaciones y actos de bondad que definieron su carácter. Había aprendido que ser un sabio no es ser infalible o de saberlo todo, sino estar profundamente conectado a la experiencia humana y usar su sabiduría para elevar a otros. Uno de los momentos más significativos en el viaje del discípulo ocurrió cuando lo invitaron a hablar en una reunión de eruditos de toda la región. El evento era prestigioso y el discípulo, ahora un sabio, fue invitado a compartir sus pensamientos sobre la naturaleza del destino y el libre albedrío. Mientras estaba de pie frente a los eruditos reunidos, reflexionó sobre su propio viaje, las luchas, las dudas, la determinación que lo había llevado hasta este punto. Con una voz tranquila y firme, el sabio habló de su creencia de que el destino no era algo escrito en las estrellas o en las líneas de la mano, sino algo que podía modelarse a través de las acciones, elecciones y una resolución inquebrantable. Relató su propia historia, no para presumir, sino para ilustrar que incluso los desafíos que parecen insuperables podían superarse con la mentalidad y el esfuerzo adecuados. La audiencia escuchó atentamente, cautivada por las palabras del sabio. Su mensaje resonó profundamente con aquellos que habían enfrentado sus propias luchas y dudas. Muchos abandonaron la reunión sintiéndose inspirados, listos para tomar el control de sus propias vidas y forjar sus propios caminos, tal como lo había hecho el sabio. A medida que el sabio continuó compartiendo su sabiduría con otros, permaneció enfocado en los principios que lo habían guiado a lo largo de su viaje. Nunca olvidó las luchas que había enfrentado ni las lecciones que había aprendido en el camino. Su humildad y compasión lo hicieron querido por todos los que lo conocieron, y sus enseñanzas continuaron extendiéndose, tocando las vidas de innumerables personas. Con el tiempo, el discípulo que alguna vez dudó de su propio potencial se convirtió en uno de los más venerados sabios de su era. Su trabajo de vida fue un testimonio del poder de la perseverancia, la importancia de creer en uno mismo y la idea de que el destino de uno no está predeterminado, sino que se puede moldear a través del trabajo duro y la dedicación. Y así, el joven discípulo que había marcado una línea en su palma en un intento desesperado por cambiar su destino había tenido éxito más allá de sus sueños más salvajes. No solo había moldeado su propio destino, sino que también se había convertido en una luz guía para otros, mostrándoles que ellos también podían superar sus desafíos y alcanzar la grandeza. Mientras el sabio continuaba compartiendo su sabiduría con el mundo, a menudo se encontraba reflexionando sobre el concepto de destino, una idea que alguna vez parecía tan rígida e inmutable. Su propio viaje le había enseñado que el destino no es un camino fijo, sino un lienzo en el que cada individuo puede pintar su propio futuro, usando los pinceles de la determinación, el esfuerzo y la resiliencia. En sus enseñanzas, el sabio a menudo abordaba la pregunta que lo había atormentado en su juventud: ¿eran verdaderamente las líneas en nuestras palmas los planos de nuestras vidas, o eran simplemente sugerencias, esperando ser reescritas por las manos que las llevaban?
Ahora creía firmemente en lo segundo, que el destino no es algo impuesto por el universo, sino algo en lo que participamos activamente al crearlo. Frecuentemente compartía esta creencia con quienes venían a buscar su consejo, relatando su propia historia como una forma de ilustrar el poder de la elección. No somos prisioneros del destino, solía decir. Las líneas en nuestras palmas pueden sugerir un camino, pero no dictan nuestra jornada. Son nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro compromiso inquebrantable con nuestras metas las que realmente moldean nuestros destinos. Las reflexiones del sabio sobre el destino resonaban profundamente entre sus seguidores. Muchos habían sido criados para creer que sus futuros estaban predestinados, que estaban atados a las circunstancias de su nacimiento o a los supuestos presagios en sus manos. Pero las palabras del sabio les ofrecían una nueva perspectiva, una que los empoderaba a tomar control de sus vidas y perseguir sus sueños, sin importar lo que les hubieran dicho que era posible. El sabio también enfatizó la importancia de hacerse responsable de su propio destino. Enseñó que, si bien las fuerzas externas podrían influir en la dirección de nuestras vidas, en última instancia, cada individuo tenía que decidir cómo respondería a esas fuerzas. Puede que no puedas controlar todo lo que te sucede, decía, pero puedes controlar cómo respondes. Y en esa respuesta radica el poder de moldear tu destino. Estas enseñanzas provocaron un cambio en la mentalidad de muchos que las escucharon. La gente comenzó a ver sus desafíos no como barreras insuperables, sino como oportunidades para crecer y demostrar su resiliencia. El mensaje de empoderamiento del sabio se extendió a lo largo y ancho, inspirando a innumerables individuos a dar pasos audaces hacia sus metas, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. En su propia vida, el sabio continuó viviendo de acuerdo con los principios que enseñaba. Nunca dejó de buscar nuevos conocimientos, de desafiarse a sí mismo y de perfeccionar su comprensión del mundo. Comprendió que el viaje de moldear su propio destino nunca se completaba, sino que era un proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Las reflexiones del sabio sobre el destino también nos llevaron a una comprensión más profunda de la interconexión de todas las cosas. Llegó a ver que, aunque el viaje de cada persona es único, también forma parte de un tapiz más grande de la vida, donde las elecciones y acciones de cada individuo pueden tener un efecto de onda en el mundo que los rodea. Esta realización profundizó su sentido de responsabilidad, no solo hacia sí mismo, sino también hacia los demás. A medida que envejecía, las enseñanzas del sabio evolucionaron para abarcar no solo el poder de la determinación individual, sino también la importancia de la compasión, la bondad y ayudar a otros en sus propios caminos. Creía que al apoyarnos mutuamente en la búsqueda de nuestras metas, podríamos crear un mundo donde todos tuvieran la oportunidad de moldear su propio destino. Y así, el sabio continuó reflexionando sobre el destino, compartiendo sus ideas con todos los que buscaban su orientación. Su vida había sido un testimonio de que el destino no es una cuestión de azar, sino de elección. A través de sus palabras y acciones, inspiró a generaciones a tomar control de sus propias vidas, a creer en su capacidad para superar obstáculos y a entender que también ellos tenían el poder de moldear su futuro. A medida que el sabio se hacía mayor, sus enseñanzas continuaron influyendo en la vida de innumerables individuos que buscaban su sabiduría. Sin embargo, al acercarse al crepúsculo de su vida, sintió un profundo deseo de dejar un mensaje final, un legado duradero que encapsularía todas las lecciones que había aprendido y compartido a lo largo de los años. Quería asegurarse de que sus enseñanzas continuaran inspirando y guiando a las generaciones futuras, incluso después de que él se hubiera ido. En sus últimos días, el sabio reunió a sus discípulos más cercanos alrededor de él. Estos eran los individuos que habían caminado a su lado en su viaje, que habían aprendido de sus experiencias y que llevarían adelante sus enseñanzas. El sabio, aunque debilitado por la edad, habló con la misma claridad y convicción que había caracterizado toda su vida. Queridos estudiantes, comenzó, con una voz llena de calidez y afecto, he pasado muchos años reflexionando sobre la naturaleza del destino, el poder de la determinación y la importancia del trabajo duro. A lo largo de mi viaje, he llegado a entender que la lección más valiosa que podemos aprender es que nuestras vidas no están gobernadas solo por el destino.
Dentro de nosotros tenemos el poder de moldear nuestros propios destinos, de elevarnos por encima de los desafíos que enfrentamos y de crear un futuro que refleje nuestras aspiraciones más profundas. Los discípulos escucharon atentamente, sabiendo que estas palabras serían de las últimas que su querido maestro compartiría con ellos. El sabio continuó: no permitas que el mundo te convenza de que estás atado a las circunstancias de tu nacimiento, a las líneas en tus palmas o a las opiniones de los demás. Estas son meras ilusiones, sombras que palidecen en comparación con la luz de tu propia voluntad. Es tu determinación, tu perseverancia y tu fe inquebrantable en ti mismo lo que te llevará a través de los tiempos más oscuros. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras calara hondo. Antes de continuar, recuerda siempre que el camino hacia el éxito no es una línea recta. Está lleno de obstáculos, retrocesos y momentos de duda. Pero estos desafíos no deben ser temidos, deben ser abrazados. Porque es a través de superarlos que descubrirás tu verdadera fuerza, tu verdadero potencial. Cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y convertirte en la persona que estás destinado a ser. Luego el sabio habló sobre la importancia de la compasión y la bondad, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. En tu búsqueda del éxito, aconsejó, no olvides la importancia de la compasión. Sé amable contigo mismo cuando tropieces y sé amable con los demás que están en sus propios caminos. Todos estamos conectados y al ayudar a otros a levantarse, también te elevas a ti mismo. El verdadero éxito no se mide solo por lo que logras, sino por el impacto positivo que tienes en el mundo que te rodea. A medida que se acercaba al final de su mensaje, la voz del sabio se volvió más suave, pero no menos poderosa. Les dejo esta última reflexión, dijo. Tu destino está en tus manos. Se configura por tus elecciones, tus acciones y tu creencia en lo que es posible. Nunca dudes de tu capacidad para superar, lograr y crear la vida que deseas. El poder para tener éxito está dentro de ti y siempre ha estado allí, esperando que lo despiertes. Con estas palabras, el sabio impartió su última lección, una lección que resumía todas las enseñanzas y experiencias que definieron su vida. Cerró los ojos, contento con la certeza de que había cumplido su propósito y que su legado viviría a través de las vidas de aquellos a quienes había tocado. Los discípulos, llenos de una mezcla de tristeza y gratitud, se comprometieron a llevar adelante las enseñanzas del sabio. Comprendieron que su mensaje no era solo un reflejo de su propio viaje, sino una verdad universal que resonaría con cualquiera dispuesto a abrazarlo. Sabían que viviendo según los principios que había enseñado, podrían honrar su memoria y continuar inspirando a otros a moldear sus propios destinos. Y así, el mensaje final del sabio se convirtió en una luz guía para todos los que lo escucharon, un recordatorio de que el éxito no se trata de lo que está escrito en las estrellas o en nuestras palmas, sino de las elecciones que hacemos, la determinación que reunimos y la bondad que mostramos. Sus palabras resonaron a través de las generaciones, un testimonio atemporal del poder del espíritu humano. La historia que acabas de presenciar es más que solo un relato, es un plano para dominar tu propio destino. ¿Las lecciones clave? La determinación es más fuerte que cualquier destino supuestamente establecido, la perseverancia transforma obstáculos en oportunidades, y tu verdadero poder radica en las elecciones que haces cada día. Estos son los principios que asegurarán que nunca falles en la vida nuevamente, porque el verdadero fracaso solo ocurre cuando te rindes. Si has llegado hasta aquí, ya estás en la minoría. La mayoría de la gente nunca llega al final de un video así. Pero tú eres diferente. Eres alguien que valora el crecimiento, que busca las herramientas para transformar su vida. Así que, házmelo saber en los comentarios, ¿qué te pareció la historia? O, si no estás seguro de qué escribir, simplemente deja la palabra imparable, porque eso es lo que te estás convirtiendo. Tu viaje hacia una vida sin fracasos comienza ahora, y al involucrarte con esta comunidad, estás dando otro paso adelante. Así que adelante, comparte tus pensamientos y sigamos creciendo juntos.